las resistencias se pueden conectar entre sí, po. En realidad, uno puede armar un circuito a la pinta de uno. Por ejemplo, imagínense que esta resistencia son una puede ser una ampolleta del comedor de la casa, la otra puede ser el refrigerador que está en la cocina, y todo esto está siendo alimentado por la red doméstica de 220 volts. Ahora, esa analogía sería correcta si esta fuente de voltaje fuera voltaje alterno, ¿sí? Ahora, la analogía sigue siendo la misma. En este caso, por ejemplo, tenemos un cargador que está cargando un teléfono y está cargando el notebook al mismo tiempo, ¿sí? Eh, de cualquier forma, fíjense, una forma de conectar las resistencias es en serie. ¿Y qué significa una conexión en serie? Nosotros vimos también que los condensadores se pueden conectar en serie. Dos resistencias están conectadas en serie cuando la corriente que pasa por ellas es la misma corriente. ¿Sí? Eso eh, tiene una resistencia equivalente, esta forma de conectar, fíjense. Sencillamente, uno puede decir que estas dos resistencias, uno las puede representar como una pura resistencia equivalente, en donde la resistencia equivalente es la suma de ambas resistencias, ¿sí? Y como la corriente es la misma, luego representamos en el circuito una pura corriente circulando. Ahora, el voltaje que hay en la resistencia 1 más el voltaje que hay en la resistencia 2 tiene que ser el voltaje total que estamos aplicando. Eso también uno lo podría usar como definición de conexión en serie. Entonces, si aplicamos eso, fíjense, y reemplazamos el voltaje 1, ocupando la ley de Ohm, lo reemplazamos por la resistencia 1 y por la corriente 1. Y el voltaje 2 lo reemplazamos por la corriente 2 multiplicado por la resistencia 2. Pero de la definición de conexión en serie sabemos, fíjense, que la corriente es la misma. Entonces, I1 es igual a I2 y lo podemos reemplazar entonces nada más que por I. Después de factorizar el I, fíjense, encontramos que la resistencia equivalente, acá demostramos en estos cuatro pasos, demostramos que la resistencia equivalente, fíjense, es igual a R1 más R2, la suma directa de ambas resistencias. ¿Sí? Entonces esto es una forma de demostrar cómo es la resistencia equivalente para una conexión en serie. Y recuerden entonces que uno, aparte de definir que la corriente que pasa por ambas resistencias, cuando están en serie, es la misma, también es una definición de conexión en serie, es que el voltaje total que se le aplica a ambas es la suma de los voltajes individuales. Ahora, si tenemos más resistencia en serie, la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias que están en serie. También se puede conectar las resistencias en paralelo. ¿Y cómo se define la conexión en paralelo? Se define, fíjense, dos resistencias están en paralelo si el voltaje que se aplica es el mismo. Ahora bien, esta analogía, acá, si uno toma el cableado domiciliario, ahora sí, a pesar de que si esta fuente fuera una corriente alterna, ahora sí, en las casas,
todos los dispositivos, todos los enchufes están al mismo voltaje. Entonces, todos los conectores de un domicilio están conectados en paralelo. ¿Sí? Si se fijan, ustedes no necesitan hacer la medición. Ustedes saben que todos los enchufes les van a entregar 220 volts. Entonces, acá sí, ¿sí? Si uno pudo haber hecho alguna conexión en serie, pero para conectar algo en particular, las luces, eh, no se me ocurre qué en particular, pero uno la puede hacer. Pero lo más práctico para entregar el mismo voltaje a cada uno de los elementos del circuito es la conexión en paralelo. Y también, en la práctica, lo que suele resultar es una combinación mixta de resistencia en serie y en paralelo. Entonces, para circuitos conectados en paralelo, la definición es que los elementos del circuito están conectados a la misma diferencia de potencial. Entonces, cuando uno quiere encontrar la resistencia equivalente a, a este circuito, fíjense, la regla que vamos a demostrar en la próxima pantalla es que el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Entonces, uno plantea esta ecuación y de esta ecuación se debe despejar la resistencia equivalente. Profe, ¿Sí? la resistencia equivalente ahí, para no escribirlo como inverso, también se puede poner como resistencia equivalente igual a la suma de 1 sobre R a la menos 1 más 1 sobre R a la menos 2 y todo eso a la menos 1. Sí, pues, sí, porque ¿Está bien, acá uno, cierto? sí, porque fíjate, acá como está puesto, son dos fracciones, el factor común es R1 por R2, entonces eso queda junto. Y arriba queda, fíjense, Disculpe, arriba profe. queda R2 más R1 y el inverso sería R1 por R2 partido por R1 más R2. Y ese sería el valor de la resistencia equivalente. Ahora, entonces, uno lo muestra así, pero se puede deducir como lo hicimos para el caso de la resistencia en serie. Fíjense, acá, ahora la corriente ya no es la misma que pasa por cada una de las resistencias, sino que la corriente total se divide en este punto que se llama A, que llamamos A en el circuito. La corriente se divide en dos corrientes, pues, es la corriente que pasa por la resistencia 1 y es la corriente que pasa por la resistencia 2. Y en este caso, fíjense, se tiene que cumplir que la corriente I tiene que ser igual a I1 más I2. En el caso de la conexión en serie, I1 es igual a I2 y es igual a I. Entonces, esta es otra propiedad de las resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? La suma total de las corrientes que pasa por ella es la corriente total que entra acá al nodo que las conecta, al nodo A en este caso. Eh, Acá de cualquier forma, fíjense, la corriente I, la corriente total, tiene que ser igual a la diferencia de potencial que estamos aplicando a todo el circuito dividido por la resistencia equivalente. Entonces, veamos, el voltaje es el mismo en ambas. Y si tenemos más resistencia y están conectadas en paralelo, para todas tiene que ser el mismo voltaje. Entonces, también tiene que cumplirse que la corriente I es igual a I1 más I2. Entonces, usando la ley de Ohm, nuevamente, reemplazamos I1 por el voltaje de la fuente dividido por R1. Y le sumamos I2, que es igual al voltaje de la fuente partido por R2. Pero vimos que I, fíjense, I también es el voltaje partido por la resistencia equivalente.
Entonces, reemplazamos eso también. Y si se fijan, uno encuentra, puede deducir también en 4 pasos la relación de cómo es la resistencia equivalente, despejando, sí, factorizando por delta V y dejando entre paréntesis los valores de la resistencia. Entonces nos queda que el inverso de la resistencia equivalente es el inverso de la suma de las resistencias que están en el circuito. ¿Sí? Entonces, acá está multiplicado y lo que dice su compañero es correcto. Fíjense, si uno tiene, acá tiene que invertir el término de la izquierda, el 1 partido por R equivalente, se invierte. Y eso equivale a invertir R1 más R2 partido por R1 por R2. Entonces, finalmente la resistencia equivalente va a ser R1 por R2 dividido por R1 más R2. Si se fijan, este es el valor de la resistencia equivalente entonces. Y si uno tiene más resistencia en paralelo, ya no es directa esta relación que escribimos acá a la derecha, abajo de la pantalla, ya no es la misma relación, sino que ahí convendría poner los valores de la resistencia y luego meter toda la calculadora y después invertir el valor. ¿Sí? Dependiendo cuánta resistencia tengamos, lo único que va a haber que hacer es meter más valores acá a la suma, pero nunca hay que olvidar que este término tiene que invertirse para dar finalmente el valor correcto de la resistencia equivalente.